Hola, muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecer a Lógica MX por esta invitación a dar esta charla. Espero que sea pues, interesante para todos los que estén aquí viendo. Bueno, pues vamos a presentarnos. Mi nombre es Víctor Cantero Flores. Yo estudié la licenciatura y la maestría en filosofía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y luego hice el doctorado en filosofía en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. Y desde el 2016 me vine aquí a la ciudad de Cancún a trabajar como profesor, profesor investigador en la Universidad del Caribe, ¿no? Eh, Le dejo la palabra a mi compañero Héctor. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Héctor Hernández Ortiz y yo estudié primero la licenciatura en actuaría en la UNAM, después la maestría en filosofía con especialidad en lógica, filosofía del lenguaje y de la mente en la Facultad de Filosofía y Letras, y después el doctorado en filosofía de la ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, luego la licenciatura en matemáticas también en la UNAM. Ya posteriormente hice otro doctorado en educación aquí en Cancún. Estudié algo de sistemas y también acabo de terminar la licenciatura en psicología, ¿no? Aquí en Cancún. Desde, bueno, que llegué aquí a Cancún desde el año 2011 y hasta la fecha, pues aquí seguimos. Ahora le concedo la palabra a mi compañero Roberto Parra. Gracias, yo soy Roberto Parra Dorantes. Yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Hermosillo, en Sonora. Después seguí con la maestría en Filosofía en la UNAM entre 2006 y 2008. Ahí conocí a mis compañeros. Después hice 2 años del doctorado en Filosofía en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, que interrumpí para regresar a México, y desde el 2012 he trabajado en la Universidad del Caribe en Cancún. Y le paso la palabra a mi compañero Víctor Peralta. Hola a todos, también gracias por la invitación. Pues mi background académico es, estudié la licenciatura en filosofía y la maestría en filosofía, la licenciatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en la UNAM entre 2005 y 2007. Ahí conocí a Víctor Cantero, a Héctor, a Roberto. La licenciatura en Derecho también la estudié al mismo tiempo que la licenciatura en Filosofía. No me decidía por ninguna y alguien me dijo, pues llévatelas las dos a ver cómo te van. Y me las llevé y la terminé. Este, eh, Después de eso trabajé en la Universidad Autónoma de Zacatecas. No, por cosas, digamos, relativamente de plan profesional, decidí dejar ese trabajo y a través de azares del destino terminé en Cancún acá trabajando con Héctor, con Roberto y eventualmente se agregaría Víctor Cantero, básicamente en área de pensamiento crítico y lógica y cosas de ética. Vamos a hacer un cambio de etapa aquí. Nos toca hablar ahora de cómo nos conocimos y cuál fue nuestro trabajo. Y continuando con lo que he dicho antes, el lugar y años en los que conocí a mis compañeros, pues fueron por ahí del 2005, 2006 en la Ciudad de México, en la UNAM. Eh, no me acuerdo específicamente así el momento y tal, pero siempre fue en un contexto digamos, escolar, de la filosofía, del posgrado, y siempre hablando de los filósofos somos así, nos obsesionan nuestros temas, hablando de ellos. Y eh, después, cuando empezamos a trabajar aquí en Cancún, me tocó conocerlos de una manera bastante más íntima, y hemos hecho muchísimas cosas. Ahorita todos van a hablar de ellos, pero recuerdo en particular dos trabajos, uno con Roberto Parra sobre un aspecto poco estudiado sobre la apelación a la autoridad, que me parece muy es prometedor. Se amplía la aplicabilidad de la autoridad, digamos, epistémica hacia la autoridad que tiene que ver con algo así como el dominio de un fenómeno, de un objeto, etcétera. Es un tipo de falacia que me parece a mí interesante, incluso para profundizar después en ella.
y con Roberto aprendí un montonal de cosas. Casi siempre estamos en desacuerdo en un montón de asuntos de filosofía política y demás, pero haber encontrado este acuerdo y llevarlo al término me parece un gran logro. A ver, chaparrita. No, mi amor. A ver, perdónenme, por favor. Y no, mi amor, por favor, ahorita no. Con Héctor, uno de los trabajos que más recuerdo y que más me gustó es un trabajo sobre formalización de la expresión del español solo sí. En inglés only if también aplica en eso. De Héctor he aprendido un montón de cosas, básicamente a usar la cabeza muy despacito, paso a pasito, y ese trabajo me ha dejado muchos aprendizajes. Se los agradezco un montonal y a Robert también. Y con Víctor otras cosas, pero ya se me viene el tiempo, entonces ahí le voy a parar y le paso la palabra a mi compañero Roberto Parra para que hable también sobre su experiencia con el trabajo, ¿no? Sí. Adelante, Robert. Gracias, Víctor. Sí, bueno, yo recuerdo con mucho cariño llegar a Cancún y hablar sobre filosofía y especialmente sobre lógica con Víctor Peralta y con Héctor Hernández, eventualmente también con Víctor Cantero a partir de 2016. También discutíamos temas de ética, que son los que a mí me interesan principalmente. Fuimos abordando temas que le interesaban a cada quien y en cierto momento empezamos a discutir también sobre temas de ética. Fueron largas discusiones a lo largo de los años que después se cristalizarían en un librito que hicimos los cuatro, titulado Debates Éticos Contemporáneos. En ese pequeño libro nos pusimos de acuerdo sobre temas en los cuales estábamos en desacuerdo para discutirlos de una forma muy interesante. Primero alguien hacía una defensa de una postura sobre cierto tema y después otra persona defendía la postura contraria. Por ejemplo, acerca de la pena de muerte, uno de nosotros hablaba a favor, otro hablaba en contra, después cada quien hacía una respuesta y por último, otro compañero más de nosotros que no había participado en ese debate hacía una evaluación y así tratamos 4 temas, los 4 muy interesantes. Uno fue la pena de muerte, otro la ética de comer carne, otro fue la discriminación positiva y por último la aportación de armas. Y pues creo que fue un ejercicio muy interesante en donde queda claro que incluso a partir de los desacuerdos se pueden hacer esfuerzos productivos. Aún con todos los desacuerdos que tenemos, nos hemos logrado poner de acuerdo para escribir trabajos juntos, defendiendo la misma postura, pero incluso también hemos sabido aprovechar nuestros desacuerdos, por ejemplo, para este libro de debates, del cual yo disfruté mucho escribiendo y participando e incluso también como espectador de estos debates que tuvimos primero de forma oral y después de forma escrita. Bien, le paso la palabra entonces a mi compañero Héctor Hernández. Gracias. Yo les quiero comentar sobre cómo fue que entre todos publicamos este libro que se llama Falacias y Racionalidad. El tema de falacias es un tema muy polémico en lógica y en filosofía. Yo había trabajado un poco sobre ese tema antes, especialmente sobre el concepto de falacia, porque todavía hay debates sobre qué es exactamente, cómo se clasifican. Entonces empezamos a trabajar algunas falacias en específico y en el libro llegamos a analizar 10 falacias, que son las que les voy a leer a continuación: la falacia de apelación a la autoridad, la de apelación a la mayoría, ad hominem, composición, división, conclusión inatingente, equívoco, apelación a las emociones, por la ignorancia y falsa causa. Lo que hicimos con cada una de ellas es dar una definición lo más rigurosa posible, dar ejemplos de la vida cotidiana y al final poner algunos ejercicios para que, más que nada, para que la gente los discuta o los reflexione.
Y la idea del libro es que fuera muy académico, muy riguroso en sus conceptos, de tal forma que un docente pueda beneficiarse de su contenido, pero también muy claro y muy sencillo, de manera que los estudiantes, incluso de bachillerato, puedan leerlo y puedan entender de qué se trata, una falacia, en qué consiste y cómo es que se presentan en la vida cotidiana. Antes de la publicación del libro estuvimos presentando una o dos falacias de forma individual en el encuentro internacional de didáctica de la lógica. Así que iba uno o dos de nosotros, presentaba, y todos los comentarios de retroalimentación y la discusión nos permitían perfeccionar los capítulos, ¿verdad?, el contenido de estas falacias. Aquí en el libro solo publicamos 10 falacias, pero la verdad es que hemos estudiado, examinado muchas más, solo que por cuestión de tiempo, pues solo pudimos publicar, porque tenemos una fecha límite para la publicación, pudimos publicar el análisis de esas 10 falacias, pero actualmente pues ya hemos analizado por lo menos unas 6 o 8 más. Algunas no las pusimos porque en realidad no nos habíamos puesto de acuerdo. Había tanto desacuerdo sobre la falacia en sí misma que decidimos dejarla fuera, ¿no?, en algunos casos. Pero actualmente ya hemos avanzado más. De hecho, yo estoy pensando ahora en una teoría más general de falacias, pero lo interesante es que la discusión conjunta nos permitió pues hacer este breve inicio, vamos a decirlo, del proyecto sobre falacias, y tenemos las bases suficientes, ahora que hemos discutido otras más, de poder ampliarlo, ¿no?, hacer una segunda edición, ya sea en formato electrónico o por lo menos en PDF, porque la idea pues no es hacer negocios, sino más bien difundir el conocimiento, ¿no?, y que más gente se pueda beneficiar de un tema tan interesante y tan útil como es el tema de las falacias. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañero Víctor Cantero. Muchas gracias, Héctor. Pues sí, yo también, como ya se ha mencionado, conocí a Héctor Vic Peralta y a Roberto durante nuestros estudios de maestría y en la UNAM. También, y de manera particular, también durante la maestría, tuve la oportunidad de pasar unos 6 meses allí en la Universidad de Barcelona, en España, y Héctor también tuvo esa oportunidad. Entonces, en un momento coincidimos ambos ahí en España, y también ese fue un momento de mucho acercamiento personal, pero también filosófico. Pasábamos mucho tiempo pensando, hablando sobre estas cosas, y creo que ahí fue también uno de los momentos donde empezó este trabajo conjunto y esta amistad que ahora tenemos, ¿no? Y bueno, les perdí un poco la pista, y en 2016 me mudé a Cancún y empecé a laborar en la Universidad del Caribe, y los encontré de nuevo, y a partir de ahí pues, hemos empezado a trabajar. Me incorporé al trabajo que ellos ya venían realizando, y me parece que me incorporé pues, de manera pues, adecuada. Y desde el 2019 para acá comenzamos un proyecto sobre la conexión entre lógica, pensamiento crítico y las habilidades de escritura. Nos dimos cuenta de ciertos casos de reglas del lenguaje, por ejemplo, que el adverbio, la palabra solo lleva tilde o no lleva tilde. Hay una discusión sobre eso. Y así como ese caso, hay muchísimos otros donde hay ciertas reglas, algunas bastante estrictas de cómo utilizar el lenguaje. Pero cuando empezamos a examinar esos casos, nos dimos cuenta de que no era muy claro cuál era exactamente la razón del argumento detrás de esas reglas. Y nos dimos cuenta también que incluso los especialistas sobre esos temas tampoco se ponían de acuerdo. La RAE o las academias, la Academia Mexicana de Lengua y otras instituciones académicas u otros especialistas decían cosas distintas que parecían entrar en conflicto. Entonces, en este proyecto lo que quisimos fue tomar algunos casos problemáticos de algunas de estos tipos de reglas y examinar cuáles eran las razones, los argumentos detrás, y hacer una evaluación. Y dimos algunas propuestas de cuál sería la manera más razonable de utilizar alguna regla u otra, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos con este proyecto era como tratar de fomentar una especie de actitud crítica con las herramientas que la lógica nos da hacia las reglas del lenguaje, o sea, tratar de acercar a estas reglas desde una perspectiva de, bueno, ¿y cuáles son las razones? ¿Por qué debo de utilizar esta palabra así, o por qué debo poner tilde aquí y no acá, etcétera, etcétera? Y hay muchos casos. Elegimos algunos casos problemáticos y produjimos varios análisis de varios casos, y tuvimos por ahí
un artículo publicado que abordó el tema de la concordancia gramatical, ¿no? Y me parece que este fue un tema muy, 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 muy interesante que hemos estado trabajando, ¿no? Una aplicación práctica de la lógica. Bueno, lo que queremos ahora hacer es trabajar, vamos a elaborar un poco sobre el tema que interesante que es el tema de la amistad. Y sobre eso quiero comentar algunos puntos. Por ejemplo, la amistad en nuestro caso ha sido un elemento que sí ha fomentado y ha fortalecido tanto las relaciones que hay entre nosotros como colegas que trabajamos en el mismo lugar, etcétera, pero también a la hora de elegir temas y cómo trabajarlos, ¿no? Es cierto que si dos personas son profesionales, pueden trabajar conjuntamente un artículo, no tienen que ser amigos para poder hacerlo, ¿no? Pero en nuestro caso sí, la amistad sí marcó un elemento importante a la hora de trabajar estos temas, ¿no? Solamente quiero mencionar, por ejemplo, el trabajo que he hecho con Héctor y con Roberto Parra. Por cuestiones de tiempo son los que por el momento hemos colaborado, aparte de los libros que se han mencionado, he colaborado con Héctor y con Roberto, ¿no? En el caso de Héctor, en algunos casos de falacias, temas sobre modalidad también hemos trabajado y ha sido útil tener estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de entender cómo trabaja el otro, más o menos cuáles son el rigor. Héctor es muy difícil trabajar con Héctor porque Héctor es muy riguroso y eso me ha impuesto pues bastante disciplina, entonces a veces un poco de miedo trabajar con Héctor porque es muy, 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 muy preciso y muy, muy, muy bueno, ¿no? También he tenido la oportunidad de trabajar con Roberto y Roberto me ayudó mucho el trabajo con Roberto de salirme de ciertas áreas en las que yo estaba más o menos acostumbrado, que es lógica, argumentación, un poco de metafísica, y empezar a moverme al área de ética, derechos humanos. Y con él trabajé algunos temas sobre nacionalismo metodológico. Es un concepto, una especie de principio metodológico que toma el concepto de nación como central en ciencias sociales, en torno al cual otros conceptos son definidos. Nosotros hicimos una crítica a ese concepto y eso me abrió mucho, abrió oportunidades de cómo aplicar la lógica a estos nuevos temas y a mí me permitió conocer un poco esos asuntos. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor con Héctor y con Roberto. Y justo ahora también pues estamos ahí planeando cosas pendientes con Vic Peralta, que también ahí tenemos algo de trabajo pendiente. Pero bueno, la amistad ha sido muy importante para este asunto. Bueno, me callo y cedo la palabra a mi compañero Héctor. Adelante, Héctor, por favor. Gracias. Pues en el caso de la amistad, yo pues no sé exactamente si la amistad ha contribuido a que tengamos más temas de interés común o los temas de interés común son los que han contribuido a que tengamos más amistad, ¿no? O quizás sea un círculo virtuoso, ¿no? Que nos ha permitido, que ha alimentado a uno al otro. Me imagino que lo último es lo más preciso quizás. Porque yo cuando llegué a Cancún en 2011 y empecé a discutir o a comentar algunos temas con mis compañeros, primero con Víctor Peralta y un año después con Roberto Parra también, había temas que no me llamaban la atención, que gracias a las conversaciones que tuve con ellos, me sentí ya inclinado a investigarlos, ¿no? Por ejemplo, temas de filosofía política, la verdad es que no eran de mi interés, pero en las discusiones que llegué a tener o a escuchar con Víctor Peralta, me pareció que había muchas cosas ahí que eran interesantes. Y de ética, sí me llamaban un poco la atención, pero no tenía realmente bases para interesarme o desinteresarme, pero ya al hablar con Roberto Parra y escuchar conversaciones con él sobre el tema, pues la verdad es que me empezó a llamar más la atención. Y bueno, gracias a todo eso pues salió el libro de Debates Éticos. Quiere decir que sí hubo un fruto, ¿no?, de esas conversaciones. Y con Víctor Cantero, pues sobre filosofía del lenguaje, también que es algo que él trabajó allá en Barcelona, y también cosas que él ha trabajado aquí con nosotros. Yo siento que el hecho de que podamos hablar con libertad sobre varios temas,
de forma prolongada, pues ha fortalecido la amistad, pero también ha fortalecido el trabajo académico. Entonces yo creo que sí ha habido un beneficio de que haya amistad entre los colaboradores. Pero bueno, voy a ceder la palabra ahora a mi compañero Roberto Parra. Gracias, Héctor. Efectivamente, yo creo que sin duda ha sido una relación doble en donde a partir de intereses comunes que tenemos en la filosofía ha surgido una amistad que ha ido creciendo y también que a partir de esa amistad nos hemos interesado en los temas que los demás han pensado ya antes. Entonces, sí, yo recuerdo con mucho cariño llegar a Cancún y platicábamos prácticamente todo el día. Generalmente desayunábamos juntos o comíamos juntos, compartíamos al principio el mismo cubículo, tanto Héctor como Víctor Peralta y yo. Y bueno, algunos años después también se incorporaría Víctor Cantero. Y pues esa dinámica continuó, donde a partir de esa amistad, creo que pudimos discutir sobre muchos temas y a pesar de tener muchos desacuerdos, que persisten, por cierto, eh, creo que hemos logrado hacer que estas discusiones fructifiquen, en algunos casos en productos académicos. Hemos presentado trabajos en muchos congresos. Hemos viajado juntos en muchas ocasiones, hemos presentado trabajo colaborativo, también hemos hecho actividades como el Club de Lectura Filosófica en la universidad, también organizamos algunos debates entre estudiantes y después entre profesores y después participamos nosotros mismos en algunos de estos debates en la universidad, de forma que yo creo que sin duda la amistad siempre ha estado ahí como un trasfondo muy importante que ha contribuido a que nuestro trabajo, nuestra producción, nuestro pensamiento haya mejorado. Entonces, sin duda, en este caso, la amistad ha sido importante. Le paso la palabra por último a mi compañero Víctor Peralta. Gracias Robert, gracias Vic Cantero y Héctor. Para continuar un poco con el espíritu de lo que se ha dicho y abonar algo que también no se ha mencionado, todo esto que les cuentan mis compañeros, colegas y amigos se inscribe en un entorno universitario muy especial. La Universidad del Caribe, que es donde empezamos a trabajar juntos así intensamente, no tiene carrera de filosofía. Entonces, siempre hemos estado no solo somos filósofos nosotros o practicamos filosofía, sino que hemos estado muy llevados por el entorno en el cual trabajamos a tratar de hacer los contenidos de la filosofía accesibles a todo el mundo, y en particular de la lógica, y etc. Y eso le ha agregado una capa de discusión interesante a todo esto, y es que no solo discutimos sobre lo técnico y la jerga y los especialistas que todos conocen y demás, ese tipo de discusiones que la gente tiene cuando está en un gremio muy cerrado, digamos, sino que las discusiones muchas veces versan sobre cómo difundir, abrir, divulgar este tipo de conocimientos. Y entonces, a lo largo de todo nuestro trabajo se pueden encontrar cosas muy especializadas, pero también cosas más o menos de difusión, de divulgación, de todos los niveles, ¿no? Ya se ha dicho un club de lectura, el libro de falacias y demás. Esto, la experiencia personalmente que me deja a mí, me ha revitalizado mucho la forma de entender la filosofía y de entender los temas que me gustan. Me ha derrumbado algunos prejuicios que quizá tenía yo, que no había visto que tenía y así, lo cual yo les quiero agradecer un montonal a todos mis compañeros, amigos aquí. Es algo que no sé cómo pagaría yo, no sé, no tengo idea de cómo se pueda retribuir esto, pero sí haciendo mi mejor esfuerzo por sumarme a la discusión con honestidad. Eso es lo mejor creo que he podido yo aportar acá. Quizás soy el más necio, el más terco, el que tiene algunas posturas como la más extrema en esto o en el otro, o qué sé yo. Yo espero que no sea ese el caso, pero este tipo
cierta honestidad a la hora de trabajar. No carece de problemas, nos ha presentado un montonal de problemas, pero también por la calidad humana de ellos y por, insisto, la relación que hemos tenido, no ha obstaculizado el desarrollo. Entonces, creo que esa es como la lección importante de todo un profesional, de las clases, publicaciones y demás, ¿no? Creo que esa es un poco la lección que se puede sacar. Creo que ya me pasé. Me detengo aquí. Vic. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, agradezco a mis colegas, a Héctor, a Vic Peralta, a Roberto, les agradezco mucho todo lo que han hecho todo este tiempo y por estar aquí. Agradecemos a quienes ven este video y de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento a Lógica MX por esta invitación. Muchas gracias.